Buenos días a todos, hermanos, los que se han conectado para este estudio de la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Vamos a comenzar el estudio y los voy a invitar a leer una porción de las Escrituras en el capítulo 11, en el capítulo 11 del libro de los Salmos. Vamos allá. Capítulo 11 de los Salmos. Vamos a comenzar la lectura en el versículo 1 de este precioso capítulo, al comienzo en el libro 1 de los Salmos. 11:1 dice así la palabra del Señor: En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos, presten atención, esto es muy importante, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Que el Señor bendiga la exposición de su palabra. Estamos estudiando el libro primero de los Salmos. Recuerden que los Salmos están divididos en 5 libros y el objetivo y la forma de ir predicando de los Salmos que hemos adoptado es una forma de ir construyendo. Vamos a ir dando las diferentes secciones del libro de los Salmos de forma de que usted pueda entender cómo el libro está organizado, cómo el Espíritu Santo determinó que un capítulo siguiera al otro. Es mi convicción, después de haber leído y estudiado el libro de los Salmos, tal como usted lo ha leído, que hay un orden, hay un principio, hay una idea en el libro de los Salmos. Y eso es lo que quisiera compartir con ustedes. Cuando preparaba los mensajes y leía, pensaba, no es mi intención, y soy muy respetuoso, porque el libro de los Salmos es algo muy personal. El libro de los Salmos es muy emocional, es de la experiencia diaria, la experiencia del creyente. ¿Cuántos de los creyentes tienen versículos favoritos en el libro de los Salmos? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Oh Jehová es mi pastor, nada me faltará, etc. Y usted podrá tener una experiencia con ese salmo. Usted me podrá decir, en mi enfermedad, yo clamé al Señor, leí este versículo y el Señor me habló, y yo soy respetuoso de eso. El Señor le ha hablado a través de ese versículo, a través de esa sección del libro de los Salmos, muy bien. Y respeto eso. Lo que aquí estamos proponiendo es una forma de entender el libro en el contexto, cómo el Señor ordenó el libro. Y entenderlo de esta forma le va a entregar una nueva visión del libro de los Salmos. Un libro tan antiguo como 3.000 años atrás, escrito hace 3.000 años, sigue siendo contemporáneo, sigue siendo real para nuestras vidas. Y ese es el objetivo para la gloria del Señor. La primera sección del libro de los Salmos, recuerden que comienza con la introducción del capítulo 1 y 2. Cuando usted abre el libro de los Salmos, entra por la puerta del capítulo 1 y 2, que ya estudiamos en detalle. El 1, el varón bienaventurado, que descansa, que medita en la palabra de Dios. Piense usted cuando lee el libro de los Salmos, cómo el salmista medita en Dios. La meditación, por ejemplo, en el Salmo 19, cuando dice que dulce será mi meditación, y que la meditación en el Señor, meditar en la creación, en el Salmo 19. En el capítulo 2 de los Salmos tenemos la gloria del Rey, el Rey, la esperanza, el mirar hacia adelante, hacia la venida del reino glorioso de Cristo. Nos movemos en estas dos, agarrados, por así decirlo, tomados de estos dos pilares, la palabra de Dios y la esperanza bienaventurada. Eso es lo que mueve al salmista a caminar a través del libro. El que lee va caminando por la palabra y con la esperanza por delante de la venida del Rey de Gloria, de acuerdo al capítulo 24. La primera sección del libro, el primer gran bloque del libro, va desde el capítulo 3 al capítulo 14. Del 3 al 14. Yo sé que esto es información, pero es el rayado de cancha que nos permite entender
la estructura del Salmo. El primer bloque de este libro comienza con el capítulo 3 y lo estudiamos cuando David está rodeado por Absalón, rodeado por enemigos, y termina en el capítulo 14 cuando habla de la corrupción total del mundo, la corrupción total de las generaciones delante de Dios. Noten ustedes que el capítulo 3, versículo 8, concluye con la gran afirmación de David, que lo ha comprobado en una forma experiencial, que la salvación es de Jehová. Lo estudiamos ese versículo, estudiamos el pasaje. Y concluye la sección pidiéndole al Señor, clamando a Dios por salvación, o que de Sión saliera la salvación de Israel. La sección completa del 3 al 14 está encerrada en la salvación de Dios. El tema es la liberación de Dios, la salvación de Dios. En medio de tremendas dificultades, en medio de tremendas angustias, el salmista puede confiar en la salvación de Dios. Ese es el gran tema. Son las aflicciones del rey en este periodo del 3 al 14. Y al final del 14 lanza una gran pregunta, pidiendo salvación. Y cuando lleguemos al capítulo 15, usted va a ver en la sección, una de las secciones más gloriosas del capítulo, de los libros de los Salmos, que se extenderá hasta el capítulo 24, donde estará la respuesta de Dios. Y usted sabe lo que va a pasar ahí, el Salmo 22, el Salmo 23, el Salmo 24, tremendos salmos gloriosos que responden a este clamor desesperado por salvación. Pues bien, vamos a recordar algunas cosas que dijimos brevemente, no muy largo, del capítulo 3 al 7. Son 5 oraciones que reflejan las angustias del rey. Noten el número 5, es importante. Y aquí yo creo que nos da una de las pruebas, además, del orden, de la estructura del libro de los Salmos. Nada está al azar. Todo está allí dispuesto porque el Espíritu Santo lo ha puesto. Hay un mensaje. Los primeros 5 capítulos de esta primera sección son oraciones que reflejan la angustia, que reflejan la preocupación, hasta que en el capítulo 6 lo vimos, el salmista está llorando en su cama, riega su cama en dolor. Y vimos el paréntesis en el capítulo 8, donde se manifiesta la creación de Dios. En medio del caos que nos ha descrito el capítulo 3 al 7, lea esos salmos. Lamentablemente no pudimos ir en detalle a través de los salmos, si no estaríamos por años estudiando el libro. Mi intención es darle una panorámica, pero vaya a través de los salmos la próxima vez que lo lea y piense en las oraciones, 5 oraciones en que el salmista refleja y derrama su corazón delante de Dios. El capítulo 5 es tremendo, es glorioso. Algún día vamos a predicar ese capítulo 5. Pues bien, reflejan la angustia, pero es un paréntesis el capítulo 8, que refleja el orden, el caos del 3 al 7, pero el orden de la creación. Dios tiene una estructura, un orden que va desde el cielo, donde Él está, hasta las bestias del campo. La creación tiene un orden que refleja la gloria de Dios. Y el método de la gloria de Dios es que Él exalta lo insignificante. Él exalta lo que no tiene valor. Los bebés, las guaguas, los que no tienen poder, el Señor saca de ellos poder. Crea poder de la debilidad. Esa es la gran esencia, la idea central del capítulo 8. Y en algo que fue insignificante para el hombre, escuchen bien, algo que fue menospreciado para el hombre, algo que alguien al cual los hombres despreciaron, ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores, al cual Isaías 53 le llama el hombre de dolores, el varón de dolores, al que despreciaron, al que lo consideraron insignificante. El Señor muestra su gloria en ese hombre llamado Jesús, el hombre perfecto. Pues bien, el capítulo 8 declara la gloria de Dios, manifiesta Dios es el creador, y lo vemos en la creación, lo vimos, discutimos y lo hablamos mucho. Lo que mantiene junto, esto es hermoso, lo que mantiene junto y pegado, yo pretendía hacer ahí unos corchetes en la imagen, lo que corchetea, y sabemos bien la palabra en Chile, corchetea, ¿cierto? Se me exhiben como corchetes
al capítulo 8 con las siguientes secciones es la palabra nombre. Es el nombre de Dios. Y yo pensaba y meditaba, ¿por qué el nombre? ¿Por qué el nombre de Dios? El nombre de Dios es Jehová. Y para nosotros latinos, quizás la palabra Jehová no tiene mucho sentido. La palabra Jehová significa el gran yo soy, el que es, el que siempre ha sido. Es el Dios del pacto, es el Dios que cumple las promesas, es el Dios que se revela en poder, en salvación a su pueblo. Y ahí sí tiene sentido. Entonces, en esta sección donde hay oscuridad, tal como la transparencia, al fondo de la transparencia, se manifiesta Dios, el liberador, el que cumple sus promesas. Es por eso que el nombre de Dios es destacado aquí. A lo único que te puedes aferrar en tiempos de incertidumbre, en tiempos de amargura, es al nombre de Dios, es al carácter de Dios, es quién es Dios, Salvador, cumplidor de promesas. Muy bien, eso fue lo que mantiene unido a estos salmos. Vamos a ver del capítulo 9 al 14, vamos a ver otra gran idea hoy, y es, creo, usted la puede mejorar, es buscando refugio en medio de una generación maligna y perversa. Creo que ese es el centro, la esencia del capítulo 9 al 14. Y usted me dirá, hermano, pero ahí usted tiene un guión entre el 9 y el 10. Y esto, la idea es que en el original, en el hebreo, en que fue escrito el Salmo, la tradición y la forma en que está escrita es una forma acróstica. Ya ustedes lo han escuchado. Acróstico significa que está escrito de acuerdo a las 22 letras del alfabeto hebreo. Y son salmos, es impresionante, no soy experto en el tema, lo podrán decir los que saben. El Salmo 9 y 10 está quebrado en la sección, está quebrado el alfabeto para continuar la primera mitad del alfabeto en el capítulo 9 y la otra parte en el capítulo 10, de forma de mantener la atención. Creo que el propósito, humildemente, de los acrósticos es para llamar la atención, para los que están escuchando, 1, para 2, para demostrar la pericia del escritor, 3, para ayudarnos a recordar lo que está aquí, 4, para demostrar, dije, la atención, la pericia, para llamar la atención, y 4, para demostrar algo comprensivo, la totalidad del consejo de Dios en relación a este tema. Creo que esos son los 4 objetivos del acróstico en el libro de los Salmos. Vamos a ver más de eso. Pero el 9 y 10 forman un solo salmo, un solo mensaje. Tenemos el 11, el 12, el 13 y el 14. Las matemáticas me dicen que son 5. Fíjense ustedes, tenemos 5 oraciones del afligido antes del capítulo 8 y tenemos 5 oraciones o 5 clamores en el capítulo 9 al 14. Perfecto. ¿Se dan cuenta? 5, 5. Y en el medio tenemos el capítulo 8 como el paréntesis de esta sección. La palabra de Dios es perfecta. La palabra de Dios es gloriosa. Pues bien, usted me preguntará, hermano, ¿cuál es la esencia, cuáles son las principales ideas de estos salmos? Yo sé que esto es solo información, pero les ruego su paciencia. Al final, esto les va a hacer sentido. En el capítulo 9, vamos a ver la justicia de Dios. Es causa de gozo del hombre justo, en el hombre justo. Es la justicia de Dios. En medio de un caos, en medio de que el mundo está de cabeza, esa es la expresión. Decimos eso en Latinoamérica. El mundo está de cabeza. El mundo anda contrario a Dios. Hay injusticia para el hombre de Dios. Se cometen injusticias a todo orden, en todo nivel. Pero el hombre de Dios se goza en que Dios va a establecer justicia, en que es Dios el que va a poner las cosas en orden, no los políticos, no los presidentes, no los primeros ministros. Es Dios en su tiempo que pone las cosas en orden, y lo decimos con convicción. Número 2, Salmo 10, es la maldad del hombre de la tierra. El Salmo 10 es una radiografía del hombre.
No tenemos que leer libros de psicología o sociología, los creyentes, bueno, sería bueno saberlo, pero principalmente la información acerca del hombre la da el creador. La da el creador. Es como un ingeniero, ¿verdad? Cuando diseña una máquina. ¿Qué mejor que el diseñador nos puede explicar acerca del funcionamiento de la máquina? Pues bien, Dios nos da y nos define quién es el hombre. En el capítulo 11 tenemos la soberanía del Dios del cielo. El 12, la palabra de Dios por sobre la palabra del hombre. El capítulo 13 y 14, el 13 nos habla del clamor desesperado. Oh Señor, ¿cuánto tiempo más? El 13 habla de esa angustia cuando las tinieblas son más espesas. En la sección que estamos estudiando es el clamor desesperado y angustioso y en angustia del hombre de Dios. Señor, haz algo. En el capítulo 14 tenemos la absoluta corrupción del hombre ante Dios. La absoluta. Cuando yo pensaba en este mensaje que no es para nada alentador, lo digo del principio, usted se está dando cuenta inmediatamente, no es para nada alentador, es realista, no es pesimista, es realista, esto es el hombre, vamos a ver lo que es el mundo, lo que es la sociedad. Yo pensaba, piensen ustedes en cuando ustedes pintan un cuadro, ¿verdad? Los que les gusta pintar, piensen en una degradación, ¿cierto? Ustedes parten de un color más claro, piensen en los negros, versión de negro. Entonces ustedes van haciéndolo más negro, van más plomo, hasta que al final el color es oscuro, es denso. Pues bien, es sólido. Pues bien, eso es esta primera sección del libro de los Salmos. La noche va avanzando, las tinieblas van siendo más oscuras, hasta que llegamos al capítulo 14. Pero usted va a ver y va a alabar a Dios, porque del 15 al 24 vendrá el sol de justicia, el Señor Jesús. Muy bien. Cuando pensaba en el título de esta sección, no está intencional, y me acordaba de un versículo del Nuevo Testamento. Lo voy a leer, porque define muy bien la sección que estamos estudiando. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Este es un versículo, usted me dice, hermano, este versículo del Nuevo Testamento realmente nos ayuda a definir qué es el 9 al 14, en esencia. Dice así la palabra de Dios. Filipenses 2, 15. Leo del 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Acabo de leer Filipenses 2, 14 al 16. Noten, hijos sencillos en medio de una generación maligna y perversa. El capítulo 9 al 14 enfatiza lo perverso de nuestro mundo, de nuestra generación, lo malo de la sociedad. Lo malo y la raíz de esa maldad viene del corazón humano. Enfatiza la presencia del hombre justo en medio de esta maldad, en medio de esta perversidad. Muchos se han perdido. Yo cuando estudiaba el pasaje, créeme, pensaba traer el mensaje al siglo XXI, a nuestro tiempo. Pensaba traerlo a nuestro tiempo. Un escrito que fue inspirado más de 3.000 años. ¿Cuán relevante es para el año 2021, para este día? Cuando vemos que el amor, la maldad se ha multiplicado, cuando vemos a nuestro alrededor una perversidad, una maldad que está creciendo, ¿qué va a hacer el hombre justo?
¿qué hará el hombre justo? Muchos se han enfriado, muchos han olvidado a Dios. Entonces, esta sección del Salmo, hermanos queridos, realmente nos da consejos. ¿Qué hacer en medio de este mundo? En medio de este mundo que va al desastre, como el Titanic, ¿se acuerdan? En medio de este mundo que va a la destrucción segura. Cuando abunda el mal, sobreabunda la gracia, decimos. Hermano joven que escuches este mensaje es para ti. En medio de un mundo en que lo intelectual, en que las universidades, en que los colegios, hermano maduro que trabajas, ¿verdad? En medio de tu trabajo, o hermana que ves amigos, cómo se desvían, que ves un mundo sin Dios, este mensaje es para ti. Y este mensaje es para mí. Esto es el consejo del salmista. No piensen no tan solo en David cuando escribió el Salmo, piensen en nuestros días. Entonces, me lleva a la gran pregunta que he comenzado. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué ha de hacer el justo? Esa es la gran pregunta. Y eso los quiero llevar a meditar. Lo voy a llevar a meditar desde el libro de los Salmos, porque esa es la riqueza. Desde el libro de los Salmos, ¿cuáles son esos fundamentos que están siendo destruidos y a los cuales tú debes prestar atención? ¿Cuáles son esos fundamentos, hermano? Dice el versículo, en el capítulo 11, versículo 3, si los fundamentos fueran destruidos. La metáfora es una metáfora y lo aprendimos en el video 1, espero que no se hayan olvidado. La forma de describir el salmista es poética. Es la idea de un edificio. Este edificio se está colapsando. Este edificio se está destruyendo y se está destruyendo desde los fundamentos. Y es tan absurda la figura para el hombre actual que significa que el hombre está destruyendo los cimientos. Y resulta ilógico destruir cimientos porque sabe que se va a caer el edificio. ¿Cómo es posible que esto ocurra? Solo la locura, solo la necedad. Lo vamos a ver en el capítulo 14, entonces, guía a este hombre sin Dios. Noten, si los fundamentos, este edificio que colapsa, esta sociedad que se destruye, este espíritu de esta generación, dice, los fundamentos fueran destruidos. El verbo hebreo está en un tiempo futuro y sugiere el movimiento. Qué precisa la palabra. Sugiere el movimiento del edificio. Quizá aquí hay algún arquitecto o ingeniero constructor que sabe de esto, sabrá cómo los cimientos se van socavando. Esa es la palabra. Se van socavando. Esa es la palabra hebrea. El edificio se va cayendo, se va destruyendo, se va erosionando poco a poco hasta que al final cae. Esta es la idea. Habla del desorden, del caos que existe en esta sociedad. Qué grande es la palabra, porque en contraste con el orden que vimos en la creación en el capítulo 8, cuando veo los cielos, obra de tus dedos, ¿se acuerdan? Analizamos el versículo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. La palabra hebrea para formaste en el capítulo 8 habla del orden. Cuando vemos el universo, lo vemos en orden. Todo está puesto en su lugar. Todo funciona a la perfección. Pero cuando vemos ahora la sociedad que el hombre está desarrollando, está en caos y va a la destrucción. Pues bien, esta es la figura que utiliza el salmista. Los invito a ver, entonces, pienso en 5 ilustraciones, o 5, antes de leer las 5, tengo un problema aquí. Quisiera leer el capítulo 74, versículo 23 de los Salmos. Capítulo 74, versículo 23. Dice así la palabra de Dios. Lo leí antes en otra sesión. 74, versículo 23 dice:
Levántate, leo del versículo 22, anoten el versículo, es muy bueno. Capítulo 74, versículo 22. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. Oh, acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Esto es nuestra sociedad, que cuando estudio el libro de los Salmos, en particular el Antiguo Testamento, como muchos otros hermanos, qué grande es encontrar versículos que fueron escritos hace 3000 años, insisto, y tú puedes poner estos versículos en el periódico de mañana, en el Mercurio, y lo vas a considerar actual. Para nada es un versículo que está pasado de moda. Y puedes ver entonces cómo las voces, el clamor de la sociedad, la ofensa, el insulto contra Dios aumenta día tras día. Ese es nuestro mundo. Ese es el mundo que mis hijos van a vivir. Ese es en el mundo que tus hijos están viviendo. Ese es en el mundo que nuestra generación está viviendo y lo va a vivir aún más. Las voces, la injuria contra el Señor, el insulto. Pues bien, veamos estos fundamentos que se destruyen. Primero, uno, vamos a ver la arrogancia del malo que persigue al justo. Vamos a ver las naciones que se olvidan del Señor. Vamos a ver cómo desaparece, este versículo es tremendo, se acaban los justos. Vamos a ver que por todas partes se pasean los impíos. Y vamos a ver que todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Estos son los 5 pilares, pilares que se están destruyendo en la sociedad, de acuerdo al libro de los Salmos. Usted puede encontrar más para los efectos de este mensaje y para entender, se están socavando, se están destruyendo. Y los invito, hermanos, presten atención y espero que este mensaje sea de bendición para todos. Bueno, partamos con el primero. Dice la palabra de Dios, los invito a leer en el Salmo capítulo 10, versículo 1. Es una lectura un poco larga, pero al final creo que será de bendición para todos. Salmo 10, versículo 1 de la palabra de Dios. Dice así, leo el Salmo, capítulo 10, versículo 1 de la palabra de Dios. Salmo 10, 1. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre. Será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón, no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de las aldeas. En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido. Acecha en oculto como el león desde su cueva. Acecha para arrebatar al pobre. Arrebata al pobre trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha y cae en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Qué descripción del hombre. Dios conoce al hombre. Noten ustedes que en el versículo 1 comienza diciendo, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Estos son tiempos difíciles, son tiempos de angustia. Y tal parece que cuando la oscuridad es mayor, cuando la presión es mayor, el hombre de Dios en este versículo siente a Dios lejano. Es como que Dios es indiferente
al clamor, al clamor del justo. Es que es tanta la maldad que parece que Dios se esconde, parece que Dios olvida. Pero una de las características de esta sección del libro de los Salmos es que el Señor nunca olvida al necesitado. No olvida al necesitado. No, el Señor presta atención al clamor del justo. Lo vimos en el capítulo 3. Pero parece que Él está escondido. Parece que Él se siente sin fuerzas. Y esa es otra de las características de esta sección. El hombre justo, el justo es llamado el necesitado, el humilde, el que busca a Dios, el que conoce a Dios, el que no tiene ayuda, el que no tiene fuerzas en sí mismo. Ese es el hombre justo en esta sección del 9 al 14. Y la descripción es dramática. Dios, puse un título, lo puede mejorar usted. El Señor conoce el corazón. El Señor conoce la mentalidad del hombre perverso. A Dios no le sorprende lo que hace el hombre, porque el Señor lo formó. El Señor conoce la mentalidad del mundo, lo que está ocurriendo, la mentalidad, la forma, la filosofía, la cosmovisión, como decimos. La conoce. Noten ustedes cómo el Señor, o el salmista aquí, enfatiza el conocimiento íntimo de Dios, del hombre. Este es el hombre. Noten, en el versículo 2 dice la palabra de Dios, el malo, noten, el malo, la palabra hebrea habla de perverso, el perverso, el malo, dice en su arrogancia, es arrogante, en el hebreo es enfático, enfatiza su carácter. Y es interesante que la primera característica del malo es la arrogancia. El hombre es orgulloso, el hombre es arrogante, es altivo, así lo define Dios. Y dice la palabra de Dios aquí, porque el malo se jacta del deseo de su alma. Dios conoce el alma del hombre. Versículo 4, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Hermano, no hay Dios en ninguno de sus pensamientos, nos dice la palabra en el versículo 4. Dice, no hay Dios en ninguno de sus... No, la idea es pensamientos o planes, o opiniones, o propósitos. El malo es orgulloso, es arrogante, y no tiene a Dios, no considera a Dios en sus planes y propósitos. Dios está fuera de la ecuación, como dicen algunos. Dios está fuera de los pensamientos del hombre. No lo considera. Dice aquí, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Noten, el Señor conoce los pensamientos. Versículo 6. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Es impresionante cómo Dios conoce el corazón del hombre. Quizás para muchos será como obvio, pero es interesante que aquel que dice en el capítulo 14, versículo 1, dice el necio en su corazón no hay Dios, pero Dios conoce el corazón del hombre, conoce los pensamientos de los hombres. Y aun cuando dice que nunca será movido, ¿se acuerdan del hombre necio? Esta noche vienen a pedir tu alma. Si alguna vez predica el evangelio, usa este versículo. Habla de la falsa seguridad del hombre, de la falsa seguridad de aquel que es sin Dios. Esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has atesorado, lo que has guardado, ¿para quién será? Esta es la falsedad absoluta del hombre. No hay seguridad ninguna sin Cristo. Noten ustedes que habla de la boca, habla del corazón. Al final, en el versículo 11, dice aquí, Él ha dicho en su corazón. Qué terrible estas palabras. Dios ha olvidado. Dios no ha olvidado. Dios no ha olvidado. ¿Saben ustedes que todo lo que nosotros navegamos en Internet, todo lo que nosotros visitamos en Internet, todas las páginas que vemos, toda la información que usamos, está ahí? Los expertos en informática me podrán confirmar que nunca se borra. Nunca. Está ahí. Tú la puedes borrar de tu computador, de tu celular, pero la información siempre está ahí. El data siempre está ahí. ¿Cuánto más en los ojos de Dios? ¿Cuánto más en los ojos del Creador? Nuestros pecados, si estamos sin Cristo, están siempre delante de su rostro. Nunca se olvida Dios, a menos que vengas a Cristo como tu Salvador personal.
Dice la Escritura, Él nunca ve. Qué absurdo. Este es el primer fundamento del hombre que dice que Dios no ve. Puse ahí una lupa porque realmente expresa eso, la visión. Vamos al segundo, que el tiempo se está yendo. El segundo dice, está en el capítulo 9, versículo 15. Lo invito a leer la porción de la palabra de Dios en el capítulo 9, versículo 15. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo. Y Hayón Selah significa medita en esto, piensa en esto, para, detente. Versículo 17. Los malos serán trasladados al Seol. Note la expresión. Todas las naciones, prefiero la palabra naciones, humildemente, que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Levántate, oh Jehová, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Piensen en esto, mediten. Qué grande esta sección de la Escritura. No tan solo es el hombre perverso, es la maldad del hombre que persigue al justo. Qué interesante, no lo dije, pero en el versículo anterior, el hombre se comporta como una bestia. ¿Lo vieron? El hombre se comporta como una bestia que persigue a su presa. Es interesante porque en el capítulo 8, las bestias están bajo el dominio del hombre. Y el hombre ha descendido a tal punto que se comporta como un animal. Exhibe instintos animales cuando persigue, cuando miente, cuando asesina. Baja al nivel que Dios no lo puso. Y es una expresión más de la degradación total y absoluta del hombre sin Dios. Eso en la sección anterior. Pero no solo los hombres individuales, sino las naciones. Las naciones, dice el versículo, dice aquí, el 17, todas las naciones que se olvidan de Dios. Y saben que cuando estudiaba el pasaje, pensaba en mi querido país, Chile. ¿Cuántas leyes, cuántos principios se quiebran y se rompen de los que Dios ha establecido? Y si pienso en Australia, y si pienso en Estados Unidos o países europeos, Dios es ignorado por las naciones, y usted podrá agregar muchos más ejemplos. Pero el sentido del versículo es que, nota el versículo 15, las naciones se están hundiendo en el hoyo que ellos están haciendo. Desde el punto de vista de Dios, esto no es progreso, esto es decadencia. Decadencia. Cada vez la corrupción de las naciones y el alejarse de Dios es como ir cavando un hoyo grande y más grande y profundo, donde las naciones se hunden. Y ahí estamos nosotros, en medio de esta generación. Por eso les dije al principio, ¿qué debemos hacer cuando todos los fundamentos se caen? Cuando las naciones, cuando las regulaciones, cuando los gobiernos, cuando nuestros presidentes, primeros ministros, políticos, parlamentos, no buscan a Dios. La idea del versículo es, ignoran a Dios. Dios no existe. Dios, y aún me llamaba, pueden confirmarme los hermanos que viven en Estados Unidos, si alguien está escuchando de allá, creo que fue, si no me equivoco, voy a mencionar el nombre, Obama, quien dijo cuando estaba en poder, dijo de Estados Unidos que ya no era una nación cristiana. Algunos recordarán eso, no es una nación cristiana. Y yo creo que eso somos muchas de las naciones que nos llamamos naciones cristianas. Dios no está, Dios es ignorado. Noten el versículo, cavan el hoyo y se van a ese hoyo, y la idea del hebreo es se van violentamente. Las naciones son solo hombres. Mediten en eso. Me quedan 3 minutos, creo, algo así. El hermano Andrés me dirá cuánto me queda. Tenemos 10 minutos, me dice. Gracias, hermano. Vamos a otro principio. Este principio yo lo encuentro muy claro. Dice el capítulo 12. Noten ustedes, por favor. Capítulo 12. No les comenté la imagen.
la imagen anterior. Estas son las ruinas de Babilonia, y habla justamente de eso, de las naciones que perecen y hoy día son ruinas. Le pasó a Nínive. Ustedes escucharon el mensaje de Pablo, de Nahum. Nínive es ruina y el Señor la destruyó, y aprendieron ustedes y aprendimos que el Señor estuvo contra Nínive. Es el Señor. Nínive está en ruinas, Babilonia está en ruinas, Roma está en ruinas, y es un testimonio de Dios. Es un testimonio de Dios. Dios es real. Vamos al tercero, a otro fundamento, y este lo encuentro lamentable. Dice el salmista, salva Jehová. En el capítulo 12, versículo 1 dice, salva Jehová. La expresión es dramática. Está en un tiempo imperativo que expresa la urgencia. Es que este hombre no puede más en este contexto en que el hombre perverso acecha, en que el hombre se comporta como una bestia, en que el hombre dice en su corazón que no hay Dios, en que las naciones van al hoyo, en que el destino de las naciones es solo el infierno, y es así, sin Cristo. Entonces el hombre de Dios no haya qué hacer, se desespera y pide auxilio a Dios. Me acordaba de Lot. ¿Se acuerdan de Lot cuando estaba en Sodoma y en Gomorra? Que afligía su alma justa, viendo todo el pecado de la ciudad. Es así tu alma, hermano. Cuando ves lo que ocurre a tu alrededor, dice que él afligía su alma justa. Pues bien, este hombre pide ayuda. Pide ayuda. Me acordaba un mensaje que escuchaba hace un tiempo, decía que muchas veces queremos que el Señor venga y anhelamos el cielo, y a veces estamos tan cómodos aquí, pero que tú y yo, y yo lo digo por mí, no estemos cómodos aquí, porque este no es nuestro hogar. Porque este no es nuestro hogar. Dice, ayuda, Señor, salva, Señor. ¿Por qué? Porque se acabaron los piadosos. Desaparecieron los fieles de entre los hijos de los hombres. La palabra para acabar es que no hay más. No hay más. Llegó un fin. Los hombres justos se acabaron. Desaparecieron. Desvanecieron. Y puse la planta, que traté de buscar el nombre de la planta y no lo pude encontrar, pero usted sabe bien la figura, cuando usted sopla, ¿verdad? Y se desvanece. Yo creo que la figura es sumamente clara. Esa es la idea del versículo. Se desvanecen, se van, desaparecen, llegan a un fin. ¿Quiénes? Los hombres en los cuales se puede confiar, los hombres leales, los hombres de una sola palabra, los hombres que son determinados a buscar a Dios. Los fieles se fueron, no están. Y eso es lo que ocurre hoy. Cuando hace un tiempo me invitaron a predicar en los alerces, predicar a los jóvenes, y les predicaba acerca de David. ¿Se acuerdan de David y Goliat? Y Goliat sale al campo de batalla y pregunta, y dice a los israelitas, denme un hombre. Yo creo que eso pide el Señor. ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están los hombres de Dios? No hombres machistas, no me refiero a eso. Me refiero a hombres fieles, hombres leales. ¿Dónde están? ¿Dónde están los Moisés? ¿Dónde están los Samuel? ¿Dónde están los Daniel que propusieron en su corazón no contaminarse? ¿Dónde están los Samueles que no dejaron caer palabra a tierra? ¿Dónde están los Juan el Bautista que se disminuyeron para la gloria del Señor? ¿Dónde están los Pablo que se hicieron pequeños para la gloria de Dios? ¿Dónde están los hombres? Dice aquí, desaparecieron, porque cada uno habla mentira, son falsos. Leo el siguiente pasaje, 12:8. 12:8 dice así la palabra de Dios. Dice, usted me va a decir al final de este versículo, hermano, ponga este versículo en cualquier diario y periódico y no va a estar equivocado. Dice así, por todas partes se pasean los impíos. Estoy leyendo una versión que creo que es más cercana a lo que expresa el original. Por todas partes se pasean los impíos cuando la maldad es exaltada entre los hijos de los hombres. La idea es la siguiente. La idea es, en el capítulo 12, se acabaron los justos. Noten cómo comienza el capítulo. Se acabaron los fieles de la tierra. Mueren esos hombres que dieron testimonio de la palabra. Mueren esos hombres fieles, se extinguen, no están, son cada vez menos.
hombres de calidad, hombres fieles. Entonces lo que abunda son los hombres malos y perversos. Y en esta sociedad que tenemos, estos caminan con orgullo. ¿Les suena familiar? No tienen vergüenza. Esa es la idea del versículo. Se pasean por todas partes. Los vemos en televisión, los escuchamos por radio, lo vemos en los políticos, lo vemos en todos lados. Caminan abiertamente. No tienen vergüenza de publicar su pecado. ¿Por qué? Y miren lo que dice el versículo. Porque la sociedad los acepta. Nota el versículo. Cuando la maldad es exaltada entre los hijos de los hombres. La idea es que caminen así, que se conducen así, que hablan de esa forma, porque la sociedad los ha exaltado así. Porque los estándares de esta sociedad son de esa forma. La idea, tengo que leer un versículo, por supuesto ustedes se acuerdan, Romanos capítulo 1, versículo 32, dice así, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, lea el contexto, que los que practican tales cosas, inmoralidades, etcétera, son dignos de muerte, nota el versículo, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Cuando el apóstol Pablo dice se complacen, la idea es aplauden. Creo que el apóstol está pensando en un anfiteatro griego, que la idea es no tan solo estas personas cometen pecado, no tan solo estas personas viven en inmoralidad, sino que también estas personas promueven, apoyan, exaltan a aquellos que cometen inmoralidad. Esta es nuestra sociedad. Piense cuántos millones, lo voy a decir claramente, cuántos millones gastan los países hoy en cambiar el sexo de las personas. Suena ridículo, suena grosero, pero es verdad. Eso hacen las naciones. No solo se complacen, sino también aplauden a otros, promueven a otros lo que Dios les desagrada. Esto es real. En este mundo nos movemos. Y leo lo último. Me acordé de un versículo. El Señor Jesucristo dice así. Si me dan solamente 4 minutos, hermano, termino con la última idea. Lucas, en el capítulo 16, versículo 15, dice así la palabra de Dios. Lucas 16, 15. El Señor Jesús dice así. Dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Noten el versículo. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Son las palabras del Señor Jesucristo. Y termino con el último, creo, cimiento. El último. Dice, en el capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Esto es una famosa, conocida porción de las Escrituras. Dice el necio. La palabra para necio en el hebreo es alguien que es loco. Está loco. Está fuera de sí. Así de sencillo. El hombre es un necio. Un autor decía, el ateísmo no es un problema de falta de inteligencia. El ateísmo no es un problema de falta de inteligencia, es un asunto intelectual. Me gustó. No creer en Dios, no creer en la existencia de Dios, es un problema moral. Noten ustedes lo que dice el versículo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay tal cosa como Dios. No hay tal cosa como Dios. Se niega la existencia de Dios, se ignora a Dios. ¿Y por qué? La pregunta es, ¿por qué se hace esto? ¿Por qué vemos en televisión? ¿Por qué en los diarios? Porque todo alrededor proclama que Dios no existe. La razón es el versículo que sigue. El versículo 1, la mitad, segunda mitad. Se han corrompido, han hecho obras abominables.
Querido hermano, esa es la justificación del ateísmo. Esa es la justificación de aquel que no quiere conocer a Dios, de que no quiere a Dios en su vida, porque quiere hacer lo que él quiere hacer, porque no quiere que haya alguien que gobierne su vida. Lo leímos en el versículo, no hay quien gobierne sobre nosotros. Es como el capítulo 2, cuando dicen que quieren soltar las ataduras. Y esa es la real razón del ateísmo. Y podemos discutir. La real razón es la independencia de Dios. Es total opuesta a lo que dijo el Señor Jesús al Padre. No se haga mi voluntad, sino la tuya. El hombre le dice a Dios, no se haga mi voluntad, no se haga tu voluntad. El hombre quiere hacer su voluntad. El hombre quiere hacer su voluntad y vivir sin Dios. Jehová miró desde los cielos. Y dice el versículo, para ver si había un entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces el término resulta dramático, patético, que el capítulo 14, que concluye la sección, dirá, el hombre, no hay Dios. Este hombre pequeño, como ha dicho el capítulo 10, si la memoria se me está fallando, que es solo un hombre, es solo mortal, o el 8 que ha dicho que es polvo. Este hombre se levanta arrogante, como dice el capítulo 10, versículo 1, y dice, no hay Dios. Dios le pregunta a Job, ¿dónde estabas tú cuando fundaba la tierra? Entonces, resulta patético porque no hay que ir lejos en los Salmos. Ahí en el capítulo 8, y tú lees, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. O tú vas al capítulo 19 y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Anuncia, declara a viva voz, potente, que Dios es real. Hermano, cuando termino y termino con esta pequeña idea, ¿cuál es la lección? Después de estos 5 fundamentos que se están destruyendo, ¿cuál es la gran lección? Tú me dirás, hermano, yo lo sabía, pero ¿cuál es la gran lección a la que llega el salmista? ¿Saben cuál es? Es esta. En Dios, en Jehová, he confiado. La gran lección es saber que en medio de todo el caos, en medio de toda la turbulencia, en medio de un mundo que se desmorona, en medio de una sociedad que se aleja y cava un hoyo aún más profundo, en medio de medios de comunicación que nos dicen que Dios no existe, en medio de un mundo donde hombres fieles se acaban, el único refugio sólido en quien podemos confiar es el Señor. Descansa en el Señor. Renzo, descansa en el Señor. Hermano Andrés, descanse en el Señor. Esa es la gran lección del capítulo 9 al capítulo 14. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor nos ayude, como leíamos al principio, a resplandecer en medio de una generación maligna y perversa. A Él sea la gloria.